Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy estamos empezando un nuevo libro, el libro de Josué, leyendo el capítulo 1, 2 y 3 y dice la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongas los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Luego Moisés le dio las siguientes órdenes a los jefes de Israel: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les ha dado un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí, en la tierra que Moisés les asignó al oriente del río Jordán. Pero los guerreros fuertes completamente armados deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como se lo ha dado a ustedes, y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Capítulo 2. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacia y les dio las siguientes instrucciones: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancé. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive atemorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que les hicieron a Sejón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo.
No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos, mis hermanas y sus familias. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Le prometieron ellos: si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo, escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solos si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa, pero si alguien les pone mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí 3 días. Los hombres que los perseguían los buscaron por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Luego, los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esta tierra nos tiene pavor. Capítulo 3. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca, asegúrense de que no se acerquen demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dales las siguientes órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Cuando Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a duda, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba de su cauce, pero cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí.
a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán, y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en la tierra seca en medio del lecho. Mientras el pueblo pasaba frente a ellos, los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Bueno, así estamos empezando un nuevo libro. Este es uno de los libros históricos acerca de cómo el pueblo de Israel empieza a conquistar las promesas que el Señor les había dado desde Abraham. Y si notamos algo interesante en este primer capítulo, y es algo que fue clave, así como con Moisés, entonces ahora es clave para Josué. Y me quiero enfatizar en el verso del 6 al 9. Y yo sé que muchos lo conocemos y habla acerca de lo fuerte y valiente que debía ser. Cómo el Señor lo animaba a que no se desviara de sus caminos, a que meditara la palabra, a que obedeciera la palabra. Y creo que esta es la clave, que Josué obedeció en todo. Y luego vemos en el capítulo 2, ahora también otra mujer de fe que reconoció a Dios. No era su Dios, no era su cultura, no era su lengua, no lo era. Pero aquí hay algo tan maravilloso, y es que Rahab, por haber reconocido a Dios, Dios la hace justa. ¿Y por qué digo por qué la hace justa? Y pueda que en ese momento ella era una prostituta, pero cuando hoy en día lo vemos, ella fue parte de la genealogía o del linaje de David. Entonces imagínate, ser parte del linaje de David, eso es un privilegio enorme, y lo pudo haber tenido cualquier otra mujer israelita, pero ella, por su fe y por creer en el Señor, fue que Dios la reconoció y la honró. Y vemos que cuando Josué envía a estos 2 espías con una tarea, ellos obedecen, porque fueron a explorar, porque no se dejaron vencer por el miedo, sino que al contrario decidieron esperar y confiar en el Señor. Entonces vemos cómo la fe se ha afianzado ahora aquí en la vida de Josué. Y esto es lo que lo hace a él ser fuerte y valiente, a no desviarse, a meditar, a obedecer. Y luego en el capítulo 3 notamos que no era coincidencia que Josué nos esté indicando en este libro cómo Rahab había dejado sus propias creencias, había dejado su forma para ahora ser parte de ese linaje de David sin que ella lo supiera. Entonces creo que se cumple la palabra que el Señor honra a los que le honran, y Rahab decidió honrar al Señor. Y luego vemos cómo en el capítulo 3 nuevamente Josué, el Señor le habla y le dice que su nombre va a ser engrandecido. Y es por lo mismo, si notamos, es como si fuera un patrón. No importa si tú fuiste un gran líder, o no importa si quizás hoy estás siendo un aprendiz, o si quizás cometiste pecados, errores, fallas. Está bien, es parte de la vida, pero notamos cómo en estos 2 personajes el Señor se enfatizó tanto, que engrandeció su nombre. Si lo notamos, fue agradable ante los ojos de Él. Y esto nos tiene que enseñar que nosotros, cuando obedecemos, cuando meditamos en su palabra, cuando somos fuertes en Él, es lo que hace que el Señor se agrade y ahora nosotros podamos tener de ese manjar de salvación. Y es solo por el hecho de obedecer. Y he escuchado mucho una frase que dice: las personas que no quieren ser salvas ya no es porque tengan que hacer algo, no, sino porque simplemente no quieren. Y veo cómo se cumple su palabra y es muy verdad. Así es que nosotros debemos cada día amar a Dios. Y claro, es muy especial y muy bonito saber que vamos a estar un día ya en el cielo. Pero qué hermoso es que sin quizás nosotros verlo con nuestros ojos físicos, es que entendemos y Él ha puesto su convicción en cada uno de nosotros para decirnos que
le obedezcamos porque somos salvos por medio de Él. Entonces esa es mi invitación, que quizás como Rahab tenemos un pasado del cual no nos sentimos orgullosos, pero por haber reconocido a Dios, Dios la exaltó también, y asimismo con Josué. Así es que yo personalmente podría decir que quizás soy de las personas que más comete errores, pero que reconozco que si Dios no está en mi vida y en mi corazón, estoy literalmente, llamémoslo, muerta en vida, porque no estoy llevando a cabo ese propósito de vida por el cual el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos en este nuevo libro, Señor, acerca, Señor, de la entrega que Josué tuvo, de la fe de esta mujer Rahab, Señor, y de cómo, Padre amado, tú, Señor, te moviste en todo. Cómo tú, maravilloso Señor, estuviste así, Señor, con Josué, con Rahab. Ahora tú estás con nosotros y te pedimos que por favor nos guíes, Señor, para hacer siempre tu voluntad y agradarte y amarte con todo nuestro corazón. Señor, te damos gracias y oramos en tu nombre, amado Jesús. Amén. Y bueno, así hemos terminado estos 3 primeros capítulos y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.